ese tiempo en la cual vamos a estar aprendiendo lo que es la sesión 3 que va relacionado ya ahora a la parte práctica de cómo nosotros vamos a desarrollar el sermón, ¿no? Entonces, vamos a estar desarrollando todo ello y Dios bendiga a nuestro hermano Asensio, ¿no? Desde Alca, Perú, a Pastor, Galicia. buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Buen día, hermanos. buen día. Muy bien, también Dios bendiga a Galicia, Galicia, a Bruno Álvarez, a Edgardo Baldión, Amén. a Henry Ortiz, a Carla Sánchez y a Fran Zabala que están aquí en la plataforma. Muy bien, Amén. ahora sí, agárrense por favor de su asiento, abrochen sus cinturones y a la vez estén con su Biblia, con sus respectivos apuntes, porque hoy se empieza justamente ya a poder preparar, como se dice en nuestros sermones. Vamos a tener que desarrollar todo ello. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla para poder desarrollar esta sesión número 3 que se llama ¿Cómo preparar sermones bíblicos?, ¿no? Es el tema de ahora, de acuerdo a nuestros sílabos. ¿Cómo preparar sermones bíblicos? Se han propuesto varios métodos de cómo iniciar a escribir las primeras ideas, ¿no? Hay varios métodos en los distintos libros que nosotros tenemos de homilética. Los distintos autores sostienen, pues, ¿no? Distintas posiciones de cómo tú puedes hacer tus sermones, ¿no? Pero Pablo Jiménez propone el método de los tres pasos. Esa es la propuesta que Pablo Jiménez, digamos, realiza, ¿no? El método de los tres pasos. Entonces, para este método de los tres pasos, lo primero que él sostiene es el punto de contacto, ¿no? Y ese punto de contacto, digamos, se desarrolla entre lo que es la necesidad y un texto que nos hable a esa experiencia o situación. Hablamos justamente de un texto bíblico, ¿no? Que nos hable a esa experiencia o situación en la cual está nuestra audiencia, o lo que uno está atravesando, o la congregación está atravesando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para poder realizar el punto de contacto? Leer un pasaje en tres o más versiones y tomar apuntes. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, la semana pasada les mostraba justamente de cómo nosotros podemos utilizar, por decir, ya aplicativos o software para poder tener lo que es el estudio, ¿no? Digamos, de un pasaje bíblico en distintas versiones. En la actualidad también hay Biblias, las cuales son multiversiones, digamos, dentro de lo que es lo físico, tienen como tres o cuatro versiones, ¿no? Entonces, es importante de que nosotros primeramente tomemos el pasaje y lo podamos leer en tres, cuatro versiones y tomemos apuntes de las distintas similitudes o diferencias que tienen esas versiones, ¿no? Seguidamente, ¿qué preguntas surgen de esa lectura del texto? ¿Cuáles, digamos, son las preguntas que tú le harías al texto bíblico, ¿no? Entonces, eso es, digamos, en sí el proceso de punto de contacto, ¿no? Que uno va realizándose con lo que es el texto, ¿no? Entonces, seguidamente, en ese punto de contacto, ¿qué sentimiento experimenta a poder leer el texto? Por decir un ejemplo, ¿qué sentimiento experimenta usted cuando lees el texto de Juan capítulo 4 entre Jesús y la samaritana, ¿no? O el buen samaritano de Lucas capítulo 10? ¿Qué sentimiento, digamos, se expresa en ti, ¿no? Cuando tú lees ese texto. Por otro lado, también, por decir, te encuentras con la mujer pecadora, ¿no? Que entró a la casa de Simón el fariseo, ¿no? Y Simón el fariseo, digamos, está justamente en una actitud crítica, tiene bastante prejuicios, pero Jesús, o sea, la recibe y deja que esta mujer impura, dentro del contexto judío, pueda besar justamente los pies de Jesús y pueda derramar sus lágrimas y poder perfumar los pies de Jesús, ¿no? Mientras que el fariseo tiene todo el conocimiento, tiene toda la ley, pero no aplica lo que él conoce, ¿no? Entonces, ¿qué sentimientos expresa a ti justamente una mujer en ese estado, ¿no? En esa situación? ¿Qué recuerdos te trae el texto cuando tú estudias, ¿no? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Cuáles son esos recuerdos, ¿no? Imagínate que tú estás en el mundo que propone el texto, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿No? El autor dice que hueles, o sea,
cuál es la expresión de la cual, o sea, te conecta con el texto, ¿no? Que saborea, que toca, ¿no? Eso es parte de lo que es la conexión con el texto. O sea, nosotros tenemos que justamente convivir o vivir ese escenario, tenemos que meternos en ese escenario para nosotros entender el autor quiere transmitirnos a nosotros. Entonces, todo eso se desarrolla en lo que es el punto de contacto, ¿no? En resumen, ¿qué siente usted de estar en el mundo que propone el texto? ¿No? ¿Qué siente usted? ¿No? ¿Qué cambios han ocurrido en su forma de entender el texto? ¿No? ¿Qué cambios? Por decir, el día de ayer enseñando a un grupo, yo enseñaba lo que es Hechos 10. Hemos hecho todo un trabajo de Hechos capítulo 10 en relación a que Pedro pues tiene lo que es la ley, ¿no? Ha aprendido, es muy tradicionalista, tiene una estructura, está formado con lo que es la ley, pero el Señor decide llevarlo a Pedro a un cambio, ¿no? Entonces, del paradigma que él tenía, se crea una transformación porque a través de una visión, él ve animales cuadrúpedos, ¿no? En las cuales iban a representar justamente a lo que son los gentiles, ¿no? Entonces, en todo ese proceso del Espíritu Santo que lo lleva a Pedro, hay un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace entender el texto? Entonces, hay que reconocer el texto desde un punto de vista etnográfico, geográfico y dentro de lo que es la comunidad del Espíritu Santo, ¿no? Dentro de lo que son rituales de pureza, de impureza, ¿no? Entonces, todo ese proceso, lo que ha pasado ayer con los estudiantes es que ha habido un cambio, ¿no? Entonces, le han surgido a ellos ideas, han podido justamente realizar que el texto, en relación, digamos, a los ritos que todavía la iglesia, en algunos contextos, lo mantienen y quieren mantenerse bajo esos ritos en vez de poder recibir lo que el Espíritu Santo, digamos, puede transformar tu mente, tu corazón, ¿no? Entonces, ayer ha habido un cambio, por eso aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué cambios han ocurrido en su forma de entender el texto, ¿no? ¿Qué temas e ideas sugiere el texto cuando tú estás leyéndolo, ¿no? Entonces, estas preguntas tú tienes que hacer el texto, ¿no? Eso es el punto de contacto. Estamos desarrollando, ¿no? Digamos, a lo que es el punto de contacto, ¿no? Entonces, lo segundo en cómo preparar los sermones bíblicos es buscar una explicación, ¿no? Usando, ¿qué vamos a usar nosotros? Diccionarios. Es por eso que cada estudiante debe tener, digamos, una biblioteca digital o física en relación a lo que son diccionarios, comentarios, Biblias de estudios, por decir la NBI, que puede ser arqueológica, la Biblia de Estudio Mundo Hispano, ¿no? Y otras Biblias de las cuales tú deberías tener, ¿no? O, de lo contrario, puedas tener lo que es el Lisgor, ¿no? O lo que es Logos, ¿no? Que son ya software, digamos, que tú puedas desarrollar, ¿no? Lo otro, si todos, pues, los estudiantes tuvieran, de repente, tuvieran, si todos ustedes tienen Lacto, se les puede compartir, digamos, lo que es un link donde ustedes pueden instalar el eSword, ¿no? Y de repente, en un espacio de esto, nosotros podemos enseñarle cómo usted puede instalar el eSword, entonces eso le va a ayudar a usted que tenga diccionarios y que tenga algunos comentarios también, ¿no? Eso se puede hacer. Entonces, hay que buscar la explicación de ese punto de contacto con recursos, ¿no? Como diccionarios, comentarios, Biblia de estudios o libros afines, ¿no? Posteriormente, se desarrolla lo que es el contexto general, ¿no? Cuando hablamos de contexto general, revisamos justamente del texto bíblico quién es el autor de ese libro. Digamos, la paternidad literaria, la fecha de composición, ¿no? Digamos, se desarrolla también el contexto específico, ¿no? ¿Cuáles son los géneros del texto bíblico que tú estás leyendo, ¿no? El texto que tú estás leyendo es poético, ¿no? Es dramático, es lírico, si estás hablando de libros poéticos y sapienciales, ¿no? Es profético, es apocalíptico, ¿no? Entonces hay que ubicar justamente nuestro género literario, ¿no? Por otro lado, la gramática, ¿no? Es importante poder revisar la gramática del texto bíblico y en cuestión de gramática, digamos, hay una amplitud en cuanto a lo que es semántica, a lo que es sintaxis, a lo que es morfología del texto bíblico. Entonces uno tiene que desarrollar todo lo que es esa gramática.
descubrir el significado, digamos, de cada término, ¿no? En la cual nosotros estamos interesados en poder desarrollar, ¿no? Entonces, eso es importante que uno desarrolle justamente ya a través de todas estas ayudas, ¿no? Tener una explicación. Por otro lado, ¿cuál era la condición social de la comunidad original? ¿No? ¿Cómo vivía justamente la sociedad en aquel entonces? ¿No? ¿Cuál era, si esto queremos hablar, pues estudia pues la sociología, ¿no? ¿Cuál era justamente el comportamiento, la conducta, ¿no? El espacio, digamos, de la economía, ¿no? Digamos, dentro del aspecto social de esa primera comunidad, ¿no? Por así decirlo, si hablamos de la iglesia primitiva. ¿Qué más? Identifique el contexto histórico, ¿no? Dentro de lo que es el contexto histórico, pues el contexto histórico abarca todo esto, abarca lo social, abarca lo político, lo religioso, lo filosófico, o sea, abarca de manera amplia, ¿no? Digamos, dentro del aspecto político, ¿quiénes eran los que estaban gobernando? ¿No? ¿Cómo se desarrollaba el aspecto político, el aspecto social? ¿Cuáles era, digamos, pues el Imperio Romano? ¿Era politeísta? No, los judíos eran monoteístas. ¿Qué es lo que están haciendo los cristianos de poder predicar a Jesús? No, ¿acaso es una nueva religión para justamente que está contrarrestando lo que es el judaísmo? Entonces, es importante revisar justamente lo que es el contexto histórico, ¿no? Por otro lado, eh, como decía acá, ¿cuál es el género literario del texto? ¿No? ¿Cuál es el género literario del texto? Narrativo, lírico, dramático, profético, apocalíptico, ¿no? Es un libro histórico, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que ubicar del texto. ¿Dónde encuentro yo esas ayudas? Acuérdense, siempre usted va a encontrar casi en los diccionarios, en los comentarios o en la Biblia de estudio, ¿no? Lo que es el género literario, ¿no? O en otros libros que desarrollen justamente todo ello. Entonces, por otro lado, ¿cuál es su forma? ¿Qué elementos caracterizan? ¿Qué función tiene esta forma? ¿No? Del género justamente literario, ¿no? Entonces, dentro de esos elementos, pues si hablas de libros poéticos, ¿qué son? Canciones, son himnos, ¿no? ¿Cómo se expresa justamente la tonalidad de ese poema, ¿no? ¿Qué palabras difíciles de entender contiene el texto? ¿No? ¿Cuáles son esas palabras difíciles? ¿No? Hay que buscarle una explicación, sí, pero no podemos tampoco enfocarnos totalmente en lo que es esas palabras difíciles, ¿no? Entonces, sí es importante estudiarlo, pero nuestro enfoque mayor debe ser en aquello que se puede entender, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son los conceptos teológicos claves de ese pasaje? Esos conceptos claves que usted puede encontrar, por decir, ¿no? En Joel capítulo 12, del verso 17 hacia adelante, ¿a qué el autor está señalando? ¿No? ¿Qué parte teológica está desarrollando lo que es el texto bíblico, ¿no? Entonces, ¿qué significado tiene? ¿Qué dice el pasaje bíblico en general? ¿No? ¿Cuál es la idea general justamente del pasaje bíblico? ¿No? Hay que entender justamente el párrafo inicial y el párrafo, digamos, final. O sea, la idea de un texto bíblico no está suelto, sino que hay conexión justamente con lo que es el contexto bíblico. En relación a eso, todo texto bíblico, todo pasaje bíblico tiene una conexión, digamos, mayor. Puede ser todo el capítulo, pueden ser 2 o 3 capítulos que el autor, o sea, quiere dirigirnos ahí, o puede ser, digamos, todo el libro, ¿no? Para nosotros poder entenderlo en relación al tema que yo también estoy estudiando, ¿no? Si yo voy a estudiar, por decir, de lo que es impureza sexual, ¿no? O fornicación, agarro el pasaje bíblico, ¿no? Por ahí de 1 Corintios capítulo 3, de 1 Corintios 10, y persigo la idea del autor revisando esa misma posición en otros capítulos, ¿no? Entonces, es así como yo tengo justamente un panorama general o lo que yo podría llamar un contexto bíblico, ¿no? ¿Qué más? Resuma el mensaje central del pasaje, ¿no? ¿Cómo usted puede resumir el mensaje central de este pasaje? Exprese sencilla y claramente los temas e ideas de este texto para su audiencia original, ¿no? Entonces, explique a usted, desarrolle con sus propias palabras cuál justamente son los temas o ideas que usted tiene en relación al texto original, ¿no? O sea, primeramente el mensaje a la audiencia original
que se está justamente ocasionando, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mensaje, por decir, de Hechos 10, ¿no? Si hablamos, ¿cuál es ese mensaje que el autor, en este caso Lucas, quiere darnos a entender? Entonces, uno de los mensajes es lo que dice Isaías 49:6, de que Israel pues iba a ser luz a las naciones y tenía que cumplir ese papel de ser, digamos, un desarrollo misionológico dentro de ese escenario, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo va a tener que justamente cambiar el paradigma, en este caso de Pedro, de los líderes, para que pueda justamente haber una apertura para los gentiles y a que a través del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, pues se cambia, digamos, la parte tradicional, la parte de prejuicios, ¿no? De ciertos rituales para poder alcanzar pureza, y es el don del Espíritu Santo manifestándose y tomando el total señorío para que la gente, en este caso los gentiles, puedan tener un encuentro con Dios y también puedan recibir lo que es el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tengo que sacar esas ideas del texto para yo poder entenderlo. Entonces, todo esto me lleva a tener, como se dice, una explicación del texto. Como les vuelvo a decir, el contexto general, ¿no? ¿Cuál es el título justamente del libro? ¿Cuál es la fecha, su composición, su paternidad literaria, su audiencia, ¿no? Su propósito del libro, ¿no? Recuerden que todo eso lo van a encontrar en diccionarios, comentarios, Biblia de estudios, ¿no? U otros recursos que ustedes van a tener. ¿Cuál es la condición social, política, económica, religiosa de aquella época? ¿No? ¿Cuál es el género literario? Como lo he señalado, ¿no? Ese género literario que puede indicar narrativo, ¿no? Es profético, es apocalíptico, es histórico, ¿no? Entonces hay que entender justamente para nosotros hacer una interpretación correcta, digamos, del texto, ¿no? Qué palabras difíciles. Usted entiende cuáles son los conceptos teológicos que usted puede, digamos, desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto teológico, digamos, de un Salmos 22? ¿Qué es lo que nos dice Salmos 22? ¿O qué nos dice Salmos capítulo 2? ¿Cuál es el concepto teológico que el verso 6 o 7 del Salmo 2 nos quiere decir? ¿No? Nos quiere decir de que el Salmo 2 cuando dice, pídeme por herencia todas las naciones que ya te lo voy a dar, ¿no? Entonces está relacionado justamente a lo que es el Mesías, ¿no? No está relacionado, digamos, a ningún apóstol, ni a ningún pastor, ni a ningún misionero que va a pedir las naciones y la va a conquistar. Eso está profetizado, digamos, para el Mesías. Entonces, yo desarrollo esa tesis cuando yo entro justamente a estudiar el texto y hago todos estos pasos, digamos, para yo poder entender el texto. Si yo no hago esos pasos, yo voy a entender el texto de acuerdo, digamos, a la percepción que yo tengo desde mi contexto actual. Pero tengo que revisar el texto desde el contexto general, el contexto histórico-cultural, su género, ¿verdad? Que en este caso es un género poético, el Salmo capítulo 2, ¿no? Qué palabras difíciles tiene, cuál es el concepto teológico que tiene el texto bíblico, ¿no? ¿Qué dice el pasaje bíblico en general, ¿no? Y después resumir el mensaje de todo lo que yo he podido descubrir en todas esas áreas, ¿no? Entonces, lo tercero que se hace, ¿cómo preparar sermones bíblicos? ¿Cómo yo preparo esos sermones? Para yo poder preparar esos sermones, se da cuando se ha llegado a entender lo estudiado. Yo empiezo a entender lo que yo ya he estudiado. Algunas preguntas guías para interpretar el texto podría ser, ¿en qué se asemeja o diferencia el contexto social e histórico con el nuestro? ¿No? Entonces, hago un cuadro comparativo del contexto social, digamos, antiguo y el contexto social de nuestra actualidad, para yo poder entender. Puedo hacer un cuadro comparativo y eso me va a ayudar justamente a encontrar si hay alguna semejanza o alguna diferencia también dentro del contexto social. Estoy hablando nuevamente del contexto social dentro del aspecto económico, dentro del aspecto político, dentro del aspecto religioso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia social, por decir, del judaísmo y el cristianismo? Si yo quiero encontrar justamente alguna diferencia, ¿no? ¿Cuál es la conducta de aquella época en relación, por decir, a los niños o cómo eran tratados justamente las mujeres
en aquella época, cuál es la posición social que tiene justamente la mujer dentro de Corintio, por decir, cuando el texto dice la mujer cae en la congregación. Entonces, ¿cuál es el contexto social de aquella época? ¿Por qué se le manda a callar a la mujer o por qué Pablo aplica ese consejo justamente a la iglesia? Yo tengo que entender cuál es el contexto social, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de mi contexto actual? Por otro lado, el apóstol Pedro, ¿no? Habla justamente en 1 Pedro capítulo 3 y nos dice que las mujeres deben ser obedientes, aquellas que tienen esposos que no son creyentes van a ganarlo a través del respeto, de la obediencia. Entonces yo tengo que encontrar, digamos, cuál es el contexto social, ¿no? Cuando el autor está diciendo, no te hagas peinados ostentosos, ¿no? Entonces tengo que encontrar el contexto social, cuál es el pensamiento, cuál es la cultura de aquella época, porque, digamos, se les dice a las mujeres que no se hagan peinados ostentosos. Yo no puedo hacer una interpretación rápida si yo no entro a un contexto social, a un contexto cultural, digamos, de la época de ese entonces. Entonces, cuando yo entienda ese contexto social o cultural, yo recién voy a entender el texto. No puedo aplicar mi posición, como nosotros veíamos el proceso hermenéutico actual, hacia lo que es la audiencia original, ¿no? Que es la exégesis. Yo, la exégesis o el contexto de audiencia original o el texto me tiene que hablar a mí, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué elementos de conflicto presenta semejantes a los que nosotros tenemos? ¿No? ¿Cuáles son, digamos, esos elementos de conflicto? ¿No? Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de conflicto en relación a 1 Corintios capítulo 11, ¿no? Que se relaciona justamente a la Santa Cena, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos que está sucediendo justamente en la Santa Cena? ¿No? ¿Por qué Pablo justamente les habla del fundamento, del propósito de la cual es la Santa Cena? ¿Cuál es el pensamiento, digamos, de los corintios de hacer una Santa Cena bajo esos criterios de desorden, bajo esos criterios de no valorar o estimar o amar o esperar justamente a sus hermanos para poder celebrar la Santa Cena? Porque ellos entran en una desesperación, por qué justamente hay una discriminación dentro de aquellos que son más pobres y los ricos justamente están disfrutando de la cena, pero de acuerdo a sus criterios y se están saliendo del fundamento, del propósito. Por eso el apóstol Pablo les dice que así no es la Santa Cena, así no nos enseñó Jesús y establece lo que es el fundamento, ¿no? Entonces hay que saber justamente si eso, digamos, también ocurre en la actualidad, ¿no? Hay un mensaje en la actualidad para la iglesia de ahora. Por otro lado, la estructura o secuencia literaria del texto le sugiere, digamos, una para su sermón, ¿no? Entonces, esta estructura literaria también es importante, ¿no? El texto le presenta el propósito para su sermón, ¿no? El texto bíblico, ¿no? Lo va a presentar justamente el propósito para su sermón, ¿no? ¿Cuáles son las buenas nuevas del texto para nosotros hoy? ¿Cómo nosotros podemos aplicar el texto bíblico para nuestro contexto actual, ¿no? ¿Cuáles son esas buenas nuevas que el texto tiene que decirnos a nosotros, ¿no? Por otro lado, entramos, como se dice, a uno de los ejemplos para llevar a cabo estos tres pasos. ¿Bien? Vamos a desarrollarlo con estos tres pasos, ¿no? Siguiendo el método de los tres pasos, el punto de contacto, ¿no? Recuerde usted poder usar otros recursos, ¿no? Para llevar a cabo lo que es la interpretación. Entonces, esta interpretación, como les vuelvo a decir, hay diccionarios, comentarios, de estudio o libros afines que nos pueden llevar justamente a poder tener mejor amplitud, ¿no? Por decir, a ver, vamos a leer Juan capítulo 21, del 15 al 18. Ya, a ver, vamos a escuchar a nuestro hermano Asensio, a ver, Juan capítulo 21, del 15 al 18. Amén, pastor. Juan 15, 21, 15 al 18. Sí, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén. Bien, bien. Hay justamente un archivo que les había hablado de la lectura seria. Ese archivo ustedes lo pueden estudiar y te va a indicar justamente de lo que tú tienes que hacer para llevar a cabo el punto de contacto también. Entonces, para poder desarrollar justamente este punto de contacto, lo que nosotros hemos dicho, que el texto se lee en varias versiones. ¿Tá? No solamente en la versión 1960, ¿no? Sino puede usted utilizar la NBI, puede utilizar la NTV, puede utilizar la nueva Biblia de las Américas, ¿no? La Biblia de Jerusalén. O sea, el asunto es utilizar distintas versiones. La de Dios habla hoy, ¿no? Del texto de Juan 21, del 15 al 18, que es nuestro ejemplo, ¿no? Este es nuestro ejemplo. Pero usted el pasaje que usted utilícelo, léalo en varias versiones, ¿no? Entonces, cuando usted lo lea en distintas versiones, entonces se encuentra una diferencia, ¿no? En esas versiones, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuántas veces se menciona por decir el verbo o cuáles son las diferencias entre lo que es amar y querer? ¿No? Porque justamente la NBI, lo que el Señor está preguntando, digamos, a Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es, Señor, tú sabes que yo te quiero, ¿no? Tú sabes que yo te quiero. Esa es la respuesta en la NBI. En la RBS, en la Reina Valera 1960 es, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Pero el amor, dentro de lo que es el término griego, digamos, tiene distintos derivados, ¿no? Bajo esa posición, tenemos lo que es lo que el Señor está pidiendo, digamos, a Pedro que lo ame con el amor ágape, que es el amor incondicional, ¿no? Entonces, no se puede seguir a Jesús si tú no lo amas incondicionalmente. Si lo vas a amar como un hermano, como un amigo, ¿no? Como un compañero, pues no es una clase de amor auténtico, es una clase de amor limitado o condicional, ¿no? Entonces, hay el amor eros, el amor storge, ¿no? Entonces, va relacionado a que Jesús le está pidiendo eso. Entonces, ¿dónde yo encuentro la diferencia? Cuando yo utilizo, digamos, distintas versiones, ¿no? Entonces, como ya ustedes saben, por decir el logos, ¿no? El logos desarrolla, digamos, esas ayudas, ¿no? De poder utilizar las versiones. Y si no, usted arma su cuadro, ya sea en un papel escrito o en su, digamos, en su laptop o PC, y lo arma justamente la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a utilizar ahora lo que es el logos para poder, como se dice, encontrar esa diferencia, ¿no? Vamos a ver de cómo lo trabaja, ¿no? Ahora sí, vamos a ver, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, ¿eh? Esta diferencia. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro Simón, ¿no? Hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Esa es la pregunta que está haciendo, ¿no? ¿Me amas más que a estos? ¿No? ¿Me amas más que estos? Ahí está, ¿no? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, dice, digamos la versión 1960. Y él le dijo, apacienta mis corderos, ¿no? Esa es la 60. Ahora, viene la NBI.
Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, Simón, hijo de Juan, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿No? La pregunta. Sí, Señor, ¿no? Tú sabes que te quiero, contestó Pedro, ¿no? En la 60, la respuesta de Pedro es te quiero. O sea, yo te quiero, Jesús, con un amor fraternal, o sea, un amor que no se quiere comprometer contigo, que no me quiero comprometer hasta la muerte. Y Jesús dice, no, yo quiero gente, yo quiero discípulos que realmente se comprometan y me amen incondicionalmente en cualquier situación donde justamente se encuentren, o vivan o experimenten, ¿no? Entonces, ahí encontramos la diferencia. Entonces, la NBI, el logo dice que hay un 33% de diferencia en relación a la Reina Valera 1960, ¿no? Ujú. Ya, muy bien, Henry Ortiz también dice, el YouVersion nos da diferentes versiones y podamos leer en forma eh, comparativa también, ¿no? También tiene esa ayuda. Muy bien, la LBA dice, ¿no? Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos? Y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. La LBA también habla relacionado a eso, ¿no? Entonces, ¿me ama más que estos? La respuesta es, Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Acá también, en la Biblia de Jerusalén, también la respuesta es, tú sabes que te quiero, ¿no? Entonces, imagínese el proceso que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Para realizar lo que es este punto de contacto, ¿no? Ese es uno de los primeros trabajos. Después, ¿qué es lo que hacemos? Se hacen preguntas, ¿no? ¿Cuál es la traducción correcta de la cual, dentro de su posición, es la más clara, ¿no? La más amplia, digamos, en poder entender mejor el texto? La otra, ¿por qué se le cuestiona a Pedro? ¿No? Que yo le puedo hacer una pregunta, ¿por qué? ¿A qué se debe que se le cuestiona a Pedro? ¿Por qué Jesús siempre utiliza en relación a Pedro en situaciones la pregunta 3 veces? ¿No? Estoy haciendo preguntas al texto. ¿Por qué Pedro se entristece la tercera vez? ¿No? ¿A qué se debe? ¿No? ¿Por qué él se entristece? ¿Qué le hace recordar a Pedro una tercera vez? ¿No? Muy bien, el punto de contacto en la subjetividad. ¿Qué sentimientos tengo yo al leer el texto? ¿Qué sentimientos se expresan, verdad? O salen a aflorar cuando yo estoy leyendo el texto, ¿no? ¿Qué sentimiento? Eh, Solamente, digamos, esto tiene que ver con Pedro o tiene también que ver con parte de mis sentimientos, ¿no? ¿Estaré yo realmente comprometido en mi amor incondicional con el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo estoy experimentando yo el amor ágape al poder seguirle a Jesús o estoy yo amando, ¿no? Con ese amor fraternal? ¿Qué sentimientos, digamos, pueden aflorar en mi vida, ¿no? ¿Qué siento estar en el mundo del texto? ¿No? Me pongo justamente con Jesús y como que Jesús me hace las preguntas a mí, ¿no? ¿Me amas, Elí, verdad? Más que a estos. Elí, ¿me amas? O sea, yo estoy entrando al escenario. ¿Me amas? ¿No? O sea, ¿cuál es tu expresión de amor? ¿No? Entonces yo entro justamente a entrar a ese lado, ¿no? Qué vuelo, qué saboreo, qué toco. Ahora ya no es la historia de Pedro, sino que es la mía. O sea, personifico esa escena dentro de mi vida. Entonces, cuando tú entras al texto a personificar o entrar a ese escenario, tú vas a tener una experiencia, una vivencia, que cuando tú prediques, o sea, vas a predicarlo desde lo profundo de tu alma, de tu corazón, porque ya has tenido una experiencia tú. Muy bien. ¿Qué temas me sugiere el texto para mi sermón? Por ejemplo, es posible perder de vista al maestro, a la responsabilidad, al compromiso que hicimos y que Dios me está llamando a restaurar mi vocación, ¿no? Entonces, hay veces las distintas responsabilidades que tenemos como padres, como líderes, ¿no? Como hijos, ¿no? Nos acumulamos de tanto y a veces queremos buscar, digamos, nuestros ingresos u otra manera para nosotros subsistir o vivir y buscamos distintas maneras, ¿no? Pero todo ello a veces nos aleja
justamente de mi experiencia o de mi amor a Dios, ¿no? Poco a poco, o sea, hay como un alejamiento, pero nos encontramos de que Jesús va al encuentro de Pedro, ¿no? Y quiere restaurar el llamado que tiene Pedro, porque tú tienes un llamado para poder liderar lo que es la iglesia, y Jesús va a eso, ¿no? Entonces, yo empiezo ahí a desarrollar mis temas en relación a lo que es el texto bíblico, ¿no? Eso es eh, lo que es el punto de contacto, estamos desarrollando. ¿Qué más desarrollo? Lo que nosotros decíamos, ¿no? La comparación de versiones, ¿no? En este caso, ¿no? Me amas, tú sabes que te amo. Me amas, tú sabes que te amo, la 60. Hijo de Jonás, me amas. Y ahí la respuesta, sabes que te amo. La NBI, me amas, tú sabes que te quiero. Me amas, tú sabes que te quiero. Hijo de Juan, ¿me quieres? Tú sabes que te quiero, ¿no? Y la Dios habla hoy, me amas, tú sabes que te quiero. Me amas, tú sabes que te quiero. Hijo de Juan, ¿me quieres? Tú sabes que te quiero, ¿no? Entonces, eso dice la Dios habla hoy, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer en punto de contacto, ¿no? La explicación. En la explicación, nuevamente, se desarrolla lo que es, como les vuelvo a decir, el contexto histórico, social, político y religioso del texto. Ahí se desarrolla la explicación. Entonces, la pregunta que le hago, ¿cuál era la condición social de la comunidad a la que Juan se dirigió originalmente? ¿No? En este caso, ¿cuál es la condición social, ¿no? De, digamos, de ahí, de los discípulos, o en la cual la iglesia está viviendo, ¿no? ¿Cuál es su condición social, ¿no? En cuanto a la economía, son gente, digamos, pudiente, son gente pobre, digamos, están dentro del grupo, de repente, los discriminados, como en el caso de las mujeres, ¿no? De la gente, digamos, de los niños. ¿Cuál es la condición social, digamos, de esa audiencia, ¿no? Entonces, la explicación es, Juan muestra cómo la comunidad cristiana primitiva se ha separado del judaísmo fariseo, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra Juan, ¿no? Esto pasó entre los años 90 y 100 después de Cristo. ¿Dónde encuentro, digamos, estas ayudas? Nuevamente, lo puedo encontrar en diccionarios, comentarios, Biblias de estudios o libros afines si yo estoy estudiando el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, ¿qué más? Juan presenta grupos como el movimiento bautista, ¿no? Estamos hablando justamente de todo el libro de Juan, ¿no? Ese movimiento bautista relacionado a lo que es Juan el Bautista, ¿no? Con ciertos ritos en cuanto a lo que es el bautismo, a lo que es purificación. ¿Qué más? Juan nos presenta justamente el grupo de los samaritanos, ¿no? En lo que es el texto. Presenta ideas comunes usadas por la comunidad de Qumran, ¿no? Como la luz, las tinieblas, vida, muerte, verdad, mentira, etc., ¿no? Entonces, la comunidad de Qumran vivía bajo estos criterios, ¿no? Y Juan nos presenta justamente ese énfasis, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el género literario de aplicación de este texto? ¿No? Como yo le decía, el género literario tiene que ver con lo narrativo, poético, dramático, ¿no? Profético, ¿no? Es histórico, ese pasaje o ese libro, ¿no? Tenemos nosotros que descubrir justamente, digamos, su género literario. ¿Qué más? ¿Qué elementos la caracterizan? ¿Qué función tiene? ¿No? Tiene la forma de un contrato legal que se repite 3 veces, ¿no? Ese encuentro en la cual Jesús, eh, digamos, desarrolla, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Es como un contrato legal, ¿no? Donde se repite tres veces, ¿no? Muy bien, se repite 3 veces, ¿no? Entonces, esa conversación de la que Jesús le pregunta 3 veces tiene la forma de un contrato legal, donde se repite 3 veces ante testigo las condiciones del contrato. La función del texto es, pues, afirmar el llamamiento o la vocación de Pedro, ¿no? Esa es la función del texto, ¿no?
En otras palabras, ese compromiso, como si fuese un contrato de parte de Jesús, lo está llamando a afirmarse justamente él, a que él esté de acuerdo con ese llamado, ¿no? ¿Qué palabras difíciles se encuentran en el texto? ¿Cuáles son los conceptos teológicos claves del pasaje? ¿Qué significado tienen? ¿No? Entonces, aquí el concepto teológico central de este pasaje es el amor, ¿no? Como yo le decía, el amor ágape, ¿no? Es la manera de cómo nosotros vamos a entender este texto, ¿no? El concepto teológico central de este pasaje es el amor, ¿no? ¿Y de qué clase de amor? Del amor ágape, de la cual Jesús está invitándolo a Pedro a poder experimentar esa clase de amor. ¿Cómo resumo este pasaje? ¿Cómo resumo? Para la audiencia del Evangelio de Juan, este texto legitimó el ministerio de Pedro. Él mismo aseguraba que a pesar de haber negado a Jesús, continuaba siendo uno de los líderes importantes de la iglesia primitiva, ¿no? Así, entonces, eso es la aplicación. Empiezo yo a desarrollar el contexto histórico-social, político, cultural del texto, la condición social, ¿no? De la comunidad, ¿no? O sea, qué es lo que estaba viendo, ¿no? Y así sucesivamente. Empiezo a hacer todo ese proceso, lo que es la explicación. Todo esto está en el libro, ¿no? Y también ya vamos a explicarle con respecto a los videos, ¿no? Y viene lo otro, lo que es la parte de la interpretación, ¿no? En la interpretación ya, según digamos, el doctor Pablo Jiménez, viene lo que es, hago una comparación entre nuestro tiempo y el mundo que propone el texto. Como le digo, ustedes pueden hacer un cuadro comparativo, ¿no? Entre el mundo anterior o el mundo del texto bíblico y el mundo actual, ¿no? Una comparación, ¿no? Como es, por decir, la vivencia, ¿no? En relación, por decir, si hablo de la mujer samaritana, ¿cuál era la función, digamos, de una mujer? ¿Cuáles eran las actividades domésticas y cuáles son las actividades domésticas, por decir, de una mujer actual? ¿Hay alguna similitud, ¿no? Digamos, o hay alguna diferencia, ¿no? Entonces yo hago un cuadro comparativo. En Juan capítulo 21, el 15 al 18, responde justamente a las dudas que surgieron en la comunidad cristiana sobre el liderazgo de Pedro, ¿no? Entonces lo muestra Pedro negando al Señor cuando fue apresado, ¿no? Según Juan 18, del 15 al 18, ¿no? En ese estado, en esa situación, o sea, el Señor lo encuentra a Pedro, ¿no? O sea, Pedro llega a esa situación de negarlo, ¿no? Entonces, si Pedro continúa bajo ese ritmo, o sea, yo ya estoy entrando a una interpretación, si él continúa bajo ese ritmo, entonces prácticamente no se le puede confiar un liderazgo, no se le puede confiar un llamado, porque va a ser un discípulo que siempre no va a estar comprometido, ¿no? No va a ser responsable de su llamado, ¿no? Entonces, El día eh, rutina. El mío. Ujú. eh, entonces eso es lo que se puede ya encontrar una explicación. El texto nos ayuda tanto al compromiso personal como a la misericordia, ¿no? Con las personas que pueden encontrar tropiezos en su desarrollo cristiano. Entonces, eso puede ocurrir, Hay ¿no? una interferencia, mi estimado profesor. Ya. Un audio, un audio, Sí, Ya cerraron el micrófono, profesor, ya. continúe. Ya está todo ok entonces. Sí, ¿no? Sí, sí, Ya. sí, sí, así. Oh, ya, listo. Entonces, el texto nos exhorta tanto al compromiso personal como a la misericordia con las personas que pueden encontrar tropiezos en su desarrollo cristiano, ¿no? Entonces, si Jesús está yendo, ya estoy entrando a la parte de interpretación, si Jesús está yendo al encuentro de una persona que ha tropezado, que ha negado, y que encima prácticamente cuando usted lee todo el capítulo completo de Juan capítulo 21, el mensaje ha sido que Jesús, como en tres ocasiones, si revisamos, nos vamos un poquito más allá, como en tres ocasiones le dice a ellos eh, que,
que Él va a morir, pero que también va a resucitar, ¿no? Y esa confirmación es que es una confirmación completa. Yo voy a resucitar, ¿no? Y se le ha puesto en el corazón, en la mente, e inclusive Jesús los invita a ellos de repente a poder tener mayor identidad o sencillamente a irse, ¿no? Juan capítulo 6, que les habla amablemente, digamos, a ellos, y hay gente que no, simplemente es multitud, pero que realmente no se compromete. Entonces, Jesús los invita justamente también a poder tomar una decisión, porque seguir a Jesús es parte de un compromiso y una decisión, no es una obligación, ¿no? Entonces, Jesús no quiere que la gente le siga por obligación, y es por eso que les hace la pregunta: ¿ustedes también quieren irse con ellos? Amablemente, Jesús, vemos a un Jesús muy amable, ¿no? Y la respuesta prácticamente eh, de, de Pedro en ese contexto: Señor, ¿a dónde iremos nosotros si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, como aquí hay una respuesta de compromiso de parte de Pedro. Más adelante, eh, no quiere decir de que él ya lo ha conseguido todo, sino que hay un proceso que lleva a lo que es la madurez. Sin embargo, la madurez tampoco no nos legitima de que realmente nosotros no vamos a tener tropiezos, ¿no? Entonces, hay gente que, digamos, tropieza tal vez a través de una fornicación, de un adulterio, pero otros tropiezan a través del engaño, otros tropiezan a través del resentimiento, ¿no? Otros tropiezan con lo que es el orgullo, ¿no? Y otros tropiezan pudiendo discriminar, ¿no? Digamos, en la misma iglesia. Entonces, hay distintas maneras de tropiezo, pero justamente esto nos lleva a tener misericordia por aquella persona que ha tropezado y ir justamente al encuentro, ¿no? Con el amor de Cristo que nos ha dado, porque Jesús va con amor, ¿no? Entonces, en Juan 21, Pedro, en vez de poder seguir el llamado, él ha salido a otra dirección, ¿no? Entonces, yo te voy a seguir, Señor, donde quiera que vayas. En cierta ocasión, nosotros hemos dejado casa, ¿no? Hemos dejado suegra, hemos dejado todo por seguirte a ti, Señor, ¿no? ¿Y qué tenemos nosotros? ¿No? Y Jesús le responde: no te concentres en algo temporal, sino enfócate en lo que vas a llevar como premio más grande, que es la vida eterna, ¿no? Entonces, pero Juan 21 nos habla de que él llama a sus compañeros y como tiene influencia y es un líder, el resto lo sigue, ¿no? El resto lo sigue a pescar. O sea, se está saliendo de aquel llamado que él había recibido. Y es por eso que Jesús le trata de orientar nuevamente a que se pueda enfocar en él. Entonces Jesús justamente le lleva a poder llevarle a compromiso. O sea, ahora si tú me vas a seguir, me vas a seguir con ese amor incondicional, Pedro. Porque si no, yo no puedo contar contigo. Entonces Jesús lo proyecta a Pedro en un Hechos 2. Jesús lo proyecta a Pedro en un Hechos 10, ¿no? Entonces, donde él va a ser el instrumento de Dios para que el mensaje de Dios llegue a los gentiles y tengan justamente un mini Pentecostés en la casa de un Cornelio, justamente dentro de la posición judía totalmente impuro, ¿no? Pero Dios decide glorificarse en una casa de un impuro porque el don del Espíritu Santo pues no hace acepción de personas, ¿no? Nuestra lógica, nuestra posición, nuestros prejuicios, nuestros conceptos preconcebidos, ¿no? Muchas veces lo estructuran al Espíritu Santo, lo invitan al Espíritu Santo que se acondicione bajo nuestros criterios, y es por eso que el Espíritu Santo está muy estructurado en la vida de repente de algunos líderes, de algunas personas, de algunas iglesias, ¿no? Y porque la iglesia lo condiciona. Tú tienes que ayunar 3 días para que recién recibas justamente tu sanidad, o recibas esto o recibas lo otro. El Espíritu Santo es soberano, ¿no? El Espíritu Santo puede hacer su obra como Él quiere, como Él lo desea, ¿no? Entonces no tenemos por qué nosotros estructurarlo. Tienes que cantar 20 minutos para que la presencia de Dios se pueda manifestar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me consagro, si yo camino en obediencia, si yo soy fiel delante de Dios, ¿no? Tengo una fuerte intimidad con Dios y simplemente estoy cantando en el primer minuto y el Espíritu Santo decide manifestarse? ¿Por qué voy a cantar 20 o 30 minutos todavía o esperar esos 20 o 30 minutos para que Dios se pueda manifestar? No.
Entonces, ahí se aplica lo que es la soberanía, ¿no? De cómo el Espíritu de Dios puede moverse y hay que darle, como se dice, esa libertad, ¿no? Entonces, podemos ver que dentro de lo que es la estructura, ¿no? Literaria eh, del texto, me sugiere una estructura específica para mi sermón, ¿no? Entonces, esa estructura literaria es pues una estructura narrativa. Hay un hecho histórico que se está justamente narrando, ¿no? Hay una escena ahí. ¿Qué más entra en interpretación? La función del texto me sugiere un propósito específico para mi sermón. Voy a usarlo, justamente ese propósito, para un discipulado cristiano, ¿no? ¿Qué es un discipulado cristiano, no? Entonces voy a usar ese texto para un discipulado cristiano. Puedo usarlo también para lo que es un llamado, ¿no? De aquellos que han sido llamados o convocados, ¿no? ¿Con qué personaje debemos identificarnos, ¿no? Dentro del pasaje bíblico de Juan 21, 15 y 18. ¿Con qué personaje nos vamos a identificar? Yo me identificaría con Pedro, ¿no? Con el discípulo caído, pero que también es un discípulo restaurado, porque decide justamente comprometerse con el Señor, ¿no? ¿Qué pautas me sugiere este texto para la práctica de la fe y para la acción pastoral, ¿no? ¿Cuáles son aquellas prácticas? Nos llama a un compromiso, como les decía, serio con Cristo. Y nos exhorta a mostrar misericordia, aceptación y comprensión a todos aquellos, ¿verdad?, que han caído, ¿verdad?, en este proceso o en este caminar cristiano. Eso justamente me lleva el texto bíblico, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del texto para nosotros hoy? Entonces, aquí está la respuesta. Es un resumen del mensaje del Evangelio. Dios acepta, Dios restaura y Dios comisiona a los creyentes, ¿no? Eso es lo que Dios hace, ¿no? Entonces, esa es mi interpretación del texto una vez que ya he desarrollado, como hemos dicho anteriormente, la explicación, ¿no? Muy bien, eso sería. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a trabajar, digamos, en lo que es una actividad, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollarlo. Voy a hacer las explicaciones respectivas para que ustedes puedan desarrollar esta actividad. ¿Ya? A ver. Espero que me haya dejado entender. No sé si me he dejado entender. Y si no, voy a tener que decirle, como Jesús le dice a Pedro, ¿no? Si no entiendes ahora, lo vas a comprender o lo vas a entender después, ¿no? Pero la práctica les va a ayudar bastante a ustedes. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta que ustedes quieran hacer por ahora, porque después vamos a explicar de cómo va a ser la actividad. Vamos volando. Muy bien, va volando, dice la hermana. Muy bien, recuerden que ustedes tienen el libro, ¿ya? De lo que yo puedo explicar, digamos, he sacado el libro, ¿no? Y van a tener otras ayudas también, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Ahí está, justamente hemos desarrollado el ejemplo, ¿no? De lo que a Pedro le sucede, ¿no? Bien, ¿algún comentario más? Bien, a ver, vamos a hacer la explicación corta, entonces, de lo que es la actividad. En relación a lo que es la actividad número 5, esta tarea va a ser una tarea grupal, ¿no? Ustedes van a poder leer el libro, ¿no? Cómo preparar sermones bíblicos de Pablo Jiménez, ¿no? Después de haber visualizado también el video, los 3 pasos para la interpretación bíblica para la predicación, y estudiado el archivo, cómo preparar sermones bíblicos, desarrollar las preguntas de los métodos de 3 pasos. ¿Qué es lo que van a desarrollar? Puntos de contacto, explicación, ¿no? Y lo que es la interpretación, ¿no? De los siguientes textos bíblicos, ¿no? ¿Qué textos van a tomar?
Isaías capítulos, el grupo 1, Isaías capítulo 5, del 1 al 7. El grupo 2, Mateo capítulo 21, del 33 al 46, ¿no? El grupo 3, Juan capítulo 15, del 1 al 17. Los enlaces del método de los tres pasos son dos versiones justamente, pero del mismo tema del video. Este enlace que está aquí es del doctor Pablo Jiménez, ¿no? Un enlace anterior de cómo preparar sermones bíblicos y un enlace también actualizado, ¿no? Entonces, es el mismo tema del método de los tres pasos, ¿no? Pero en distintas versiones, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a poder, como se dice, eh, desarrollar, ¿no? Por otro lado, había compartido la vez pasada también con lo que son los recursos, ¿no? En los recursos que usted tiene, eh, digamos, para el desarrollo de este curso, ¿no? Se tiene, digamos, distintos recursos, ¿ya? En esos recursos usted va a encontrar justamente las preguntas, ¿no? Para que usted pueda desarrollarlo, ¿no? Entonces, ahí usted tiene las preguntas del punto de contacto, ¿no? La explicación y lo que es la interpretación, ¿no? En lo que son los recursos. Ya, a ver, vamos a ver eh, la pregunta de los tres pasos, ¿no? Ustedes pueden, en la sección de recursos, creo que le compartieron a ustedes, ¿no? Las preguntas, ¿no? Aquí está, pregunta de tres pasos. O sea, el pasaje bíblico que se le está dando, se le va a preguntar al texto. ¿Qué preguntas surgen de su lectura del texto? Usted le va a hacer preguntas al texto, ¿no? ¿Qué sentimientos experimenta al leer el texto, ¿no? ¿Qué recuerdos le trae a la memoria este texto, ¿no? Cuarto, imagine que usted está en el mundo que propone el texto, ¿no? Que ve, que oye, que huele, ¿no? Que toca. En resumen, ¿qué se siente al estar en ese mundo que propone el texto? Ahí están las preguntas, lo que es la explicación y lo que es la interpretación del texto, ¿no? Ya, entonces, esto lo deben tener en recursos y lo otro que tienen es el libro y el video, ¿no? Entonces, Mana Galicia, le escucho. Profesor, usted va a conformar los grupos, ¿no? Sí, correcto. Yo voy a conformar los grupos. Ok. Ustedes van a trabajarlo ya, ¿no? Para trabajar ello, ¿no? Y bien, eh, vamos a hacer una pequeña práctica para hacer el comienzo, ¿ya? El comienzo, digamos, de cómo nosotros podemos desarrollar el punto de contacto, ¿ya? Por lo menos vamos a hacer una parte de ello, ¿ya? Y vamos a preguntar al texto, ¿ya? Por eso cada semana usted debe venir, tiene el libro, debe venir leyendo, ¿no? Estudiando el libro. Ya, pero vamos a aplicar, a ver, me voy a acordar eh, de un texto, ¿no? Quiero buscar un texto, le voy a preguntar, a ver, hay un texto que les estaba mencionando que me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, pero vamos a desarrollar algo. A ver, a ver, a ver. Mm. De la mujer, digamos, pecadora, ¿no? De la casa de Simón el fariseo. Quiero que ubiquen ese texto.
Muy bien. Entonces, ¿qué me aconseja por decir lo que es punto de contactos? Que yo pueda leer el texto en varias versiones, ¿no? El punto de contacto, ¿no? Eso es lo primero que yo debo hacer, ¿no? Entonces, agarro en mi texto bíblico, de lo que yo voy a elegir, ¿no? Y lo leo en distintas versiones, ¿no? Lo leo en distintas versiones. Es lo primero que debo hacer. ¿Ya? Muy bien. Este es mi texto de Lucas 11, del 37 al 54, que yo lo he elegido. Lo leo en distintas versiones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de encontrar similitudes o diferencias, ¿no? Voy a leerlo con la finalidad de encontrar de repente palabras resaltantes o aquellas que me llamen la atención, ¿no? Entonces, el pasaje que yo elegí es Lucas 11, del 37 al 54. Voy a leerlo por decir en la versión 60. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Muy bien. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad, ¿no? Y de maldad. Necios, el que lo hizo, lo de afuera, no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio, ¿no? Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, la ruda, toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él le dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Hay de vosotros, ¿no? Que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Bueno, leo el texto. Ese es lo primero que me dice el punto de contacto, ¿no? Después de haber leído el texto, ¿no? Le hago justamente las preguntas, ¿no? Una vez que leo el texto, ¿no? Le hago las preguntas. Le hago las preguntas al texto. ¿Qué preguntaría, qué pregunta le haría al texto yo, según lo leído, ¿no? Voy a tratar de leerlo en una sola versión, ya, para poder tener después ya utilizamos lo que es la versión. ¿Qué pregunta le haría a este texto, ¿no? Que yo he leído? ¿Qué preguntas desarrollaría yo? ¿Cuál es la pregunta? A ver, muy bien. Lucas 11, ¿no? Si lo he leído, por decir, ¿cuáles serían las preguntas que yo haría? ¿No? Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa, ¿no? El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo haría, ¿por qué el fariseo cuestionó a Jesús de no lavarse las manos? ¿No? Esa es una de las preguntas que yo haría. ¿Por qué lo cuestionó a Jesús? De que no se lavó las manos, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar a mí a entender ya en la explicación, o sea, cuál era la costumbre, cuál era la tradición, cuál era la cultura, digamos, en aquella época, ¿no? Pero la primera pregunta es simplemente hacer preguntas, ¿no? Hacer preguntas.
¿no? ¿Por qué lo cuestionó? ¿Qué otra pregunta podría hacer del siguiente texto, del verso 39 hacia adelante? A ver, busquen ustedes, ¿qué otra pregunta se haría de este texto? El verso 39, ¿verdad? A ver, hay que verlo hasta el verso 40. ¿Qué otra pregunta podría desarrollarse ahí? A ver, vamos a escuchar a Edgardo Baldeón, ¿qué dice? ¿Qué otra pregunta le harías? Otra En eso pregunta, del profesor. versículo, ¿Perdón? Profesor, Profesor. Sí, a ver, a ver. adelante, Galicia. No, soy la hermana Ruth. Hermana Ruth, adelante. Gracias, pastor. Una de las preguntas que se podría hacer es que, ¿qué es más importante que diezmar? ¿Qué es más importante que diezmar? Eso. Muy bien, ¿qué más importante que diezmar? Ajá, también. O sea, son Mm, preguntas que uno lo viene diciendo el texto. A ver, ¿quién más? Profesor, acá la pregunta, ¿no? ¿Es importante lavar de encima o de interior, ¿no? ¿Cuál es más importante? Sería la pregunta, ¿no? ¿Y cuál sería para nosotros, ¿no? Digamos, tratando de nuestra salud, ¿cuál sería de preferencia, ¿no? Que el plato esté limpio por dentro o por fuera. Ujú. Claro, hay que formular de repente bien la pregunta, pero es así como vamos soltando las preguntas. Ese es el punto de contacto. Hacerle preguntas al texto. Leer distintas versiones y hacerle preguntas al texto. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más te dice el punto de contacto? ¿Qué sentimientos tienes? Carla, a ver, Dios te bendiga. No, también podría ser una pregunta, ¿no? Dando a Ajá, entender, ¿por qué la apariencia, ¿no? ¿Por qué quieres, aparentar algo, ¿no? Porque si le ajá. dices, estás limpio por fuera, pero prácticamente estás lleno de rapacidad y de maldad, ¿no? Wow. Una fuerte, ¿no? Pues una pregunta, Sí, ¿no? Yo creo que se formularía una pregunta, ¿por qué, bueno, en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué la hipocresía, ¿no? ¿Por qué la hipocresía o por qué fingir algo de lo que no somos, ¿no? O algo claro, de lo que no demostramos. claro. Ahora, la otra pregunta que le hago al texto, ¿qué sentimientos, verdad, pueden aflorar cuando yo leo el texto? ¿Qué sentimientos hay, por decir, entre lo que es, entre lo que es Jesús y entre lo que es Simón el fariseo? Perdón, o el fariseo. ¿Qué sentimientos Eh, hay? profe, Ajá. creo que, bueno, creo no, ahí se levanta más que todo el ego, porque al verse ellos confrontados Ujú. por medio del Señor, su orgullo está, está siendo tocado, Ajá. porque ellos se creen tener toda la verdad en sus manos y por ser maestros y creen que este es un falso profeta, el Señor Jesús, ellos se ven eh, confrontados en ese Ajá. sentido. Su ego allí ha sido tocado. Muy bien. Entonces, ahí, o dice, ¿qué sentimientos? Es la pregunta. Ahí ustedes lo empiezan a desarrollar. Otra pregunta que dice el punto de contacto. ¿Qué temas nosotros podemos sacar? Ya lo dijo Galicia, uno de los temas, ya dijo uno. A ver, ¿qué temas podemos sacar de este pasaje bíblico? Eh, Profesor, aquí el fariseo dice rogó, dice, No, dígame pero los temas, o sea, también ¿qué temas hay puede un sacar usted? Así de anticuerpo frente. por él, ¿no? ¿Cómo se puede sacar este? Mira, fariseo ruega, pero él está con un prejuicio, ¿no? Cuando Ujú. se sienta ya también le pone traba, o sea, le observa, ¿no? O sea, no hay comprensión. Primero ruega, pero cuando sienta a comer ya también saca sus prejuicios, ¿no? Entonces, que Ujú. el- acá el que ha invitado no está siendo tan honesto, tan sincero, sino todo es figura, o sea, apariencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Porque podemos sacar
el fariseo está actuando con solamente de apariencia, por eso aún Jesús le encara, ¿no? Le encara Ujú. que por fuera estás así, pero por dentro estás Ya. lleno de Esa es una capacidad. explicación, ¿ah? Una explicación a lo que usted está haciendo. Pero los temas que yo podría sacar por decir, ¿qué hay acá? Hay La, hipocresía. la hipocresía. Ajá. ¿Qué temas más hay? La hipocresía, a ver. mm, Justicia, Confrontación. justicia y amor de Dios. Si hay amor de Dios, Muy bien, justicia y amor de confrontación. Dios. Es el tema que Jesús habla. ¿Qué temas más? ¿Verdad? Humildad, Ajá, muy bien, humildad, orgullo, ¿no? exaltación también puede Exaltación ser. propia. Ajá. Entonces, ahí es así como voy desarrollando el punto de contacto. ¿Ves que es fácil? ¿Por qué estaban luchando ustedes, teniendo un conflicto ahí? ¿Ya? Así lo trabajo, ¿correcto? Entonces, en la siguiente parte viene lo que es la explicación, ¿no? En la explicación sí voy a necesitar diccionarios, ¿no? Voy a necesitar comentarios, ¿no? Entonces me guío del ejemplo, ¿no? Yo me guío del ejemplo por decir que está en el libro, ¿no? Yo me voy a guiar del ejemplo. Entonces, en el ejemplo que está en el libro, o acá en el PPT, ¿no? Me guío del ejemplo, perdón, acá. ¿Qué me dice? Se identifica en el contexto histórico, social, político y religioso del texto. ¿Cuál era la condición social de la comunidad? En este caso ahora, en la cual Marcos se dirige originalmente, ¿no? Entonces, yo puedo agarrar acá y desarrollo el contexto histórico, ¿no? Puedo desarrollar, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico, ¿no? La parte política, digamos, de ese entonces, la parte social, ¿no? En este caso la parte religiosa, ¿no? En ese sentido, o sea, tengo que estudiar en sí cómo era el fariseísmo, cómo era la práctica del fariseísmo, ¿no? Para yo poder entender, ¿no? En ese fariseísmo yo voy a estudiar qué son los rituales, ¿no? De pureza, porque tiene que ver justamente con esos rituales de pureza del Antiguo Testamento, ¿no? Y que ellos de alguna otra manera también han entrado pues a la parte de exageración. Entonces empiezo yo a desarrollar, digamos, la explicación del texto. ¿Qué ayudas necesito ahí? ¿No? Yo necesito diccionarios, ¿no? ¿Qué más? Necesito comentarios. Necesito Biblias de estudio, ¿no? Y otros libros, como libros del contexto, por decir, cultural de la época, ¿no? Y otros libros afines. Para poder desarrollar, ¿qué voy a desarrollar? El contexto histórico-social, ¿no? Político, religioso del texto. Ya, para eso, ¿no? Entonces, ustedes decían, ¿no? De que la práctica, digamos, de un ritual de pureza era lavarse las manos. Pero Jesús, ¿verdad? No se está lavando las manos. Y por lo tanto, para el fariseo, Jesús es un impuro, es un inmundo, porque no se ha lavado las manos y no está siguiendo el ritual de pureza que todo judío debe practicar. Por eso es el Pro- cuestionamiento del fariseo. Profesor, Sí, disculpe que lo interrumpa. sí, Un tema podría ser también, ¿cómo te identificas o cuál es tu identificación, fariseo o a la identidad del Señor? claro, que puede caminar en lo que es justicia, ¿no? Ujú. Muy bien. Ajá. Dice, ¿qué tradición está confrontando Jesús y qué tradición que se asemeja en la actualidad? ¿No hay alguna tradición? Eh, bueno, más que todo tradición podría ser también una posición, ¿no? Lo que podríamos llamar en la actualidad, pues, es un legalismo, ¿no? De lo que se está practicando ahí, ¿no? Parte, digamos, la parte legal, ¿no? Y por otro lado, yo no me lavo las manos, pero te voy a hablar del interior, Jesús, es la respuesta, ¿no? Te voy a hablar de tu corazón, porque tú me estás juzgando, tú estás teniendo prejuicios, ¿no? Prácticamente ya me has llevado a juicio, porque todo parte de tu corazón. Puedes estar limpio tú por fuera, pero por dentro estás tú descalificado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces la explicación viene con eso. La explicación viene por decir, ¿no? Perdón. ¿Qué más?
de que podemos nosotros desarrollar la explicación. ¿Cuál es el género literario del texto? ¿No? ¿Cuál es su género literario? En este caso es evangelio. ¿Cuál es su forma? ¿Qué elementos caracterizan? ¿No? ¿Cuáles son las palabras difíciles? ¿Cuál es el concepto teológico clave del pasaje? ¿No? Entonces acá en el mismo ejemplo, ¿no? Podemos verlo. Inclusive Juan dice, muestra cómo la comunidad cristiana primitiva se ha separado del judaísmo fariseo, ¿no? Entonces, la explicación de ello, digamos, podemos verlo desde el punto de vista religioso, ¿no? Digamos, en cuanto a lo que son rituales, ¿no? Es narrativo, el género, claro, el género literario es narrativo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué palabras difíciles usted encuentra en el texto? No creo que haya palabras difíciles ahí, ¿no? La otra pregunta que le hace, ¿cuáles son los conceptos claves teológicos del pasaje? ¿No? Entonces, ¿qué significado tiene? ¿No? Entonces, ¿cuál sería, digamos, el concepto teológico del texto de lo que nosotros hemos leído? ¿No? A ver, ahí verlo. ¿No? El concepto teológico, desde mi punto de vista, que el pasaje que he tomado sería esto. Lo que Jesús está buscando es justicia y el amor de Dios. Eso es lo que está buscando, ¿no? Para mí sería eso, un concepto teológico. Justicia y el amor de Dios. Lo que le está faltando a ellos es que tienen conocimiento, tienen muchos rituales, pero les falta experimentar lo que es justicia y el amor de Dios. Eso es un concepto teológico y lo voy desarrollando yo. ¿Correcto? ¿Estamos comprendiendo ahora? Sí, Ya. sí, Entonces, profesor. después viene lo que es la interpretación. Ya. Del ejemplo ustedes se van a poder guiar. Del ejemplo. Ya viene la interpretación. O sea, lo que ustedes han estado sosteniendo, interpretando el texto ya, es la interpretación lo colocan al final. No al comienzo, sino al final ya. ¿Ya? ¿Qué es lo que usted ha interpretado y ha buscado todos esos argumentos, todas esas ayudas, ¿no? Muy bien. Voy a separar los grupos. Vamos a hacer 3 grupos, ¿no? A ver cuántos somos. Creo que son 14, si no me equivoco. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Ya, 14 sería. ya, serían 14. A ver, ¿cuánto sería? Entre 3 o 4, ¿no? Que van a poder, como se dice, 4, 4, 5. Entonces, oh, estoy tomando un pantallazo para justamente mandarle a mi esposa y decirle, mi amor, aquí estamos enseñando. Y de acá justamente voy a continuar mi labor de docente. Muy bien. Entre 3 o 4 van a salir, ya saben, tienen lo que es el archivo, ¿no? De la actividad número 5. Esa sería el grupo 1 desarrollaría el tema 1, el grupo 2 el tema 2 y el grupo 3 el grupo 3. Ya, pueden ver el video. Esto todavía pueden trabajarlo durante toda la semana, se ponen de acuerdo, ¿ya? Muy bien, vamos a separar entonces. Mana Elizabeth, creo que usted es el anfitrión. Usted podría Ah, sí, separar. ahorita le doy el permiso. Ya. Ya está. El archivo ya se lo envié a todos al grupo. Ya, ok. La Los actividad recursos 5. también hay que enviarlo. Y también le envié el link donde está el link. drive. También le envié a dos. Ok, muy bien. Ya, entonces vamos a separar los grupos. Estén orando. Los que están con, digamos, con cámara así activa, tienen mucha más bendición, ¿ah? Para que se alineen ahí al grupo. Muy bien. Voy a explicarles nuevamente, por favor. Se ponen de acuerdo con su grupo ustedes en este tiempo, ¿no? Y se ponen de acuerdo, digamos,
Si tienen números de celulares, grupos de WhatsApp, crean su grupo de WhatsApp ustedes para hacer este trabajo, se ponen de acuerdo y hacen un cronograma, digamos, qué días se van a reunir para poder trabajar, ¿no? Lo que es el método de los 3 pasos, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Por mi parte, yo concluyo acá y ustedes ya justamente lo entregan el trabajo justamente la próxima semana, ¿ya? La hermana Elizabeth ya lo que sería justamente concluir con lo que es el Zoom. Sí, se me está comprendiendo, ¿no? Profe, Dígame. una pregunta. Sí, Esto no es una exposición de igual forma. El trabajo se va a enviar en grupo tal cual. Ok, está bien. sí, Gracias. sí, ahí se ponen de acuerdo ustedes. Henry, Dios te bendiga. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿es exposición o solamente vas a enviar el trabajo? Ustedes envían el trabajo y en la próxima vamos a aplicar algunos minutos para que ustedes puedan explicar. ¿Ya? Sí, muy bien. ¿Te quedó claro, no? Yo creo el grupo, ustedes se ponen de acuerdo. La hermana Elizabeth va a esperar, creo, unos minutos hasta que ustedes encuentren justamente la unidad de cómo ustedes van a trabajar, se pongan de acuerdo, con la justicia y el amor de Dios. Ya hemos aprendido algo hoy día, ¿ya? Y después ya estamos revisando la otra semana. Muy bien. Que el Señor me los bendiga, que Dios les ayude mucho en todo este trabajo. Fuerte abrazo para todos. Ahí vienen los grupos. Amén, mi estimado pastor. Gracias, pastor. Bendiciones. Sí, hermanos, no se salgan. Gracias, profe. Ahí se están los grupos, únanse, Dígame, acepten para que hermanos. puedan coordinar, ¿ya? Con sus compañeros. Amén, hermana. Ay, no me salió a mí, hermana Lisa. Sí, usted está, a ver, hermana Galicia está en la sala 1. Dele aceptar. Dele aceptar para que puedan coordinar. No, es que no me sale para aceptar. En la pantalla me salía y de repente se salió. A ver, vuelvan, revise bien. Voy a moverlo, hermana Galicia, a la sala número 3, ¿ya? Y después lo voy a mover a Sí, la 1, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer, pero espéreme un momentito, por favor. Ya, a ver, me parece que se salió. A ver, Galicia, ahora sí, a la sala 1 lo voy a mover. Listo, ahora sí acepta, hermana Galicia, por favor. Hermana hermana Galicia. Marcia, únase a la sala 2. Solo son 3 grupos, ¿no, profesor Lee? Sí, solamente son 3 grupos. Ya, ok. Le dejo, hermana Elizabeth, muchas gracias por todo, que Dios lo bendiga. Ya, listo. Hermana Cecilia, a ver, ustedes del grupo 3. Denle aceptar, por favor. Hermano Bruno, usted del grupo 3, denle aceptar para que vaya a esa sala. Hermana Galicia. Yo le di a aceptar al grupo 3. Ahora está todavía no sé. ¿No le ha salido a aceptar otra vez, hermana Galicia? No, me salió cuando el profesor dijo en la sala 3, le di a aceptar y me envió para acá, pero ya no me ha salido más nada. Ya. Salga y vuelve a entrar para asignarle la sala 1. Usted es de la sala 1. ¿Ya? Ok. Salga y vuelve a entrar. Hermana Elizabeth, el grupo 3, ¿cuántos somos? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos integrantes? Allá está el hermano Bruno, la hermana Cecilia, el hermano Gabriel, usted y la hermana Sí, Ruth. Son 4. 4, ¿no? Entonces falta Sí. que ingrese el hermano Bruno, no sé si estará aquí. Sí, hermano Bruno, dele a Al grupo aceptar 3. al grupo 3, por favor, Ajá, sí. para que pueda coordinar, hermano Bruno. Ya.
Ya, hermana, Ya, hermana, gracias. listo. Ya, hermana Galicia le voy a asignar a la sala 1, ¿ya? Ok. Dele a aceptar, ya le asigné. Dele a aceptar. Hermano Bruno, ¿está ahí? Solo falta usted. Hermano Bruno. Hermano Bruno. Hermano Bruno. Hermano Bruno. Voy a hacer hermano. Sí. Hermano Bruno y... Hermano Bruno. Le voy a escribir un mensaje. A ver. Este chat. Hermano Bruno.